imágenes, las que ven en pantallas, de lo que se llamó el día de hoy la toma de Venezuela. Miles de venezolanos salieron no solo en la capital, sino en diferentes ciudades del país para manifestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Quiero saludar en primera instancia a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, gracias por acompañarnos. Y Dani, es un gusto estar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Tenemos a nuestra invitada ya con nosotros también. Ok, ya vamos a contactar a Thaís Peñalver, analista política, que nos va a acompañar también desde Caracas. Jairo, una vez más los venezolanos salieron a la calle, una vez más levantaron su voz de protesta, una vez más se contaron por miles. Y ya voy con los detalles, quiero un comentario breve tuyo al comenzar. Y Dani, tú y yo lo hemos conversado en diferentes momentos. La mejor alternativa en esta época de crisis que ya lleva no meses, sino muchos años, es tomar las calles. La protesta social ha demostrado en diferentes momentos, no solamente en dictaduras, sino en situaciones críticas, que es fuerte, que es capaz y que envía un mensaje importante a los tiranos. Y el mensaje es un mensaje de cambio. Yo creo que lo que estamos viendo sí puede tener una solución clara y precisa. Pensar que el diálogo en la mitad va a solucionar esto, creo que es desperdiciar el tiempo. Hay que tomar las calles, hay que protestar, y yo creo, y Dania, que sí es necesario llegar hasta hasta la puerta de Palacio Miraflores. Es necesario que se vea la capacidad que tiene el pueblo cuando lo que busca es un cambio político que lo lleve nuevamente a la democracia. Miles de venezolanos, como les hemos dicho, salieron nuevamente a las calles para exigir un referéndum revocatorio, luego de que el máximo tribunal, recuerden ustedes, suspendiera este proceso. Una vez más, el gobierno intentó por todos los medios impedir que los ciudadanos llegaran a los distintos puntos de concentración. Aún así, esta manifestación fue multitudinaria. La historia se repite. Todos los accesos a Caracas amanecieron bloqueados por la Guardia Nacional Bolivariana. Oficial, ¿le podemos preguntar a qué se debe esta revisión? ¿Es un ejercicio rutinario? Bueno, en este momento no quieren ofrecer declaraciones. Al menos 3 alcabalas en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que comunica a Guarenas Guatire con la capital, retrasaban el tránsito y a los manifestantes. Puntos de control que solo se ven cuando la oposición convoca a una movilización. Porque es una vergüenza prestarse para este papel. Que tranquen lo que quieran trancar, de que pasamos, pasamos. Ojalá la Guardia saliera todos los días si no hubiera tanta inseguridad aquí en este país. ¿Usted circula por esta vía diaria? A diario. ¿Y cuándo ve alcabalas de la Guardia Nacional? Jamás. ¿Por qué cree que sea eso? Por la marcha. ¿Y qué opina al respecto? Que es una falta de respeto. Ahora, ¿quién me paga a mí mi día de trabajo? Las estaciones del metro fueron cerradas y en la autopista Caracas-La Guaira incluso atravesaron una grúa en uno de los túneles para obstaculizar el paso. La barricada que nos montó acá en este momento. Y quiero hacer la denuncia, que miren el túnel lleno de gente. Aún así, la manifestación fue multitudinaria. Los ciudadanos partieron desde 7 puntos de Caracas hasta copar la autopista Francisco Fajardo. Más revocatorio que esto no hay. ¿Ah? Con todo ese sentido aquí, que se vaya. Lo que queremos es que se vaya, chicas. Queremos recuperar nuestro país. Recuperar nuestros hijos que se han ido afuera. Queremos que los que están estudiando aquí tengan futuro, los niños tengan futuro. Aquí no hay futuro, aquí no hay un sueldo digno para un profesional. Vengo del estado Guárico, Calabozo, y vengo para protestar, porque no es justo que nos hayan quitado el derecho de nuestra Constitución para poder revocar al presidente que realmente lo está haciendo mal. Solamente lo que queremos es un referendo. Vamos a contar, no hay más nada. Eso es lo que queremos. Fueron miles los que a gritos pidieron revocar al presidente Nicolás Maduro. Y es que las razones, aseguran, sobran. Para salir de esta crisis, nada está en medicina. Se me han muerto 2 familiares en menos de 2 meses por falta de medicina. Ya estoy harta. ¿Okay? Enrique Capriles, Lilian Tintori, María Corina Machado y Henry Ramos Ayub encabezaron la movilización en la que los estudiantes también se hicieron sentir. Mientras estamos en las calles expresándonos, el gobierno va a tener que escucharnos. Con diálogo o sin él, van a tener que verse obligados a escuchar la voz del pueblo y actuar en consecuencia. No concebimos que nos sentemos en una mesa cuando horas antes le han disparado perdigones a quemarropa en la cara a los estudiantes. No concebimos que un día asalten la Asamblea Nacional y el día siguiente quieran sentarse como unos corderitos y unos angelitos.
El presidente de la Asamblea Nacional justificó su ausencia en el Consejo de Defensa de la Nación, que paralelamente convocó Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Aseguró que no se prestaría a un show. Voy a asistir a ese teatro, yo no voy a asistir a ese sainete, porque no es posible que se utilice el Consejo de Defensa Nacional, que debería ser para algo útil, exactamente para formar parte del teatro, del mosaico, del show que quiere montar el presidente contra la Asamblea Nacional. Y yo no me voy a prestar a hacer el papel de payaso en el circo que quiere montar el presidente. Para payaso él y sus ministros y sus militares, pero yo no voy a hacer el papel de todo. Reiteró además que la oposición no acudiría el próximo domingo a la reunión que pautó el gobierno en la isla de Margarita para iniciar un eventual diálogo, teniendo como intermediario al enviado especial del Vaticano. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Gracias a Daniela Zambrano. Nos acompaña Thaís Peñalver, abogada, analista política, escritora, columnista en Caracas. Thaís, bienvenida. Te saludamos Jairo Libreros y yo. Buena tarde. Buenas tardes, Jairo y Dania. Gracias por este pase. Hoy es un día grandioso para Venezuela. Cuéntanos tu percepción de esta movilización del día de hoy. Mi percepción es que no hay miedo, Dania. El pueblo de Venezuela, porque es el pueblo de Venezuela, ya prácticamente sin distingos de color político, el que está en la calle. Nos cerraron los caminos democráticos y ya la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo, decidió que aquí no hay democracia y hay que presionar para que Nicolás Maduro se vaya del poder. Siempre que tocamos estos temas y cuando me hablan de que ya no hay miedo en los venezolanos, yo siempre hago esta pregunta, pero ¿se puede estar peor de lo que se está? ¿Se puede tener miedo a salir a la calle o miedo a morir porque te falte una medicina o porque te falten alimentos? Y Dania, yo creo que esos dos elementos hacen parte de una sola variable que permite superar las situaciones críticas de una dictadura. Cuando los diferentes miedos empiezan a congregar, como muy bien lo dice Thaís, los diferentes intereses sin distinción de género, raza, orientación política o cualquier otra variable que pueda considerarse discriminatoria o diferenciadora, permite que este tipo de cambios se den. Y Dania, cuando uno analiza, tuvimos la oportunidad en diferentes oportunidades en los últimos años de ver lo que ocurrió en lo que se denominó la primavera árabe, todas las personas empezaban a protestar buscando un cambio particular. La unión de miedos es lo que permite realmente el cambio. Cuando uno ya deja de tener miedo a perder algo mucho más valioso, se pueden dar este tipo de situaciones. Al final de la marcha se hicieron dos importantes convocatorias. Por supuesto, más adelante voy a mostrar lo que fue esa parte del acto, pero no quiero perder a Thaís y a Jairo, que los tengo. Bueno, Jairo nos va a acompañar en casi todo el programa, pero quiero hablar de estos anuncios, Thaís. Lo primero, se convocó a un paro de todo el país. Me gustaría que pusieran el gráfico, por favor, que lo teníamos, de lo que fue esta convocatoria de un paro cívico en toda Venezuela. Y hablemos ese viernes 28 de octubre, gran paro cívico nacional. Están convocando todas las organizaciones políticas de Venezuela. Thaís, un paro cívico como una herramienta más de la lucha política. Recuerdo que eso se hizo en la dictadura de Pérez Jiménez y precisamente este tipo de acciones se dio días antes, si no recuerdo mal, de lo que fue la caída del dictador. Sí, recuerda que un día como ayer comenzábamos a la recolección de las huellas para el 20% para el revocatorio. El viernes es un día simbólico para nosotros, porque era el día que culminaba esa jornada que nosotros pedíamos, además de un derecho. Yo creo que es acertado que se haga por un día. Fracasó en el 2002 un paro indefinido. Eso no tiene consistencia ni tiene control. Creo que los venezolanos le van a dedicar ese día a su país porque ha llegado el día de tomar partido por Venezuela. La diferencia de estas últimas horas, Dania y Jairo, es que la oposición venezolana está ampliada. Está acompañada por el pueblo de Venezuela, por los gremios y por las asociaciones, por las amas de casa, por todos los venezolanos que en este momento necesitan hacer un cambio de gobierno urgente para que Venezuela pueda ser rescatada y vivamos en libertad. Yo creo que ahora es distinto. Yo debo reconocer, después de haber sido crítica en las últimas horas, que hay una hoja de ruta ciertamente, que los líderes están dando la cara, que los líderes han recapacitado y han reconocido sus errores y son quienes van a ir de frente, dando la cara
el día que se vaya a Miraflores. ¿Y a qué se va a Miraflores, Jairo e Idania? A entregarle a Nicolás Maduro su carta de despido. Se va de Venezuela. O recapacita y nos abre las posibilidades de revocatorio, que es nuestro derecho legítimo, o va a tener que irse por la vía de la transición. Y esto es precisamente lo que también se dijo en el acto, donde hablaron prácticamente todos los representantes de la oposición venezolana. Se hizo la convocatoria y Enrique Capriles, recuerdo una frase, estaba yo oyendo a todos los participantes y decía: si ustedes no vuelven al camino constitucional, vamos a Miraflores. Y esto es ya lo que circula en redes sociales, esa convocatoria el próximo 3 de noviembre a ir al Palacio de Miraflores. ¿Y por qué no iban hoy? Decía Enrique Capriles: porque no somos locos, porque somos demócratas y porque hay que darle la oportunidad a toda Venezuela de que ese día se pueda movilizar y participe. Ir hasta el Palacio de Miraflores, con lo que eso puede representar, Jairo, es un paso importante en lo que significa o en lo que ha significado esta lucha de los venezolanos de ya tanto tiempo. Así es, Idania, es un paso decisivo, es un paso que puede no solamente partir la historia de Venezuela desde el punto de vista de provocar un cambio eminentemente popular, no solamente por las condiciones relacionadas con una férrea dictadura que no atiende estándares internacionales de derechos humanos, ni mucho menos la crisis profunda en términos humanitarios que padecen miles y miles de venezolanos por cuenta de un modelo político y económico que no tiene éxito, que no es capaz de conducir a un destino apropiado los intereses nacionales, y particularmente, Idania, porque es un gobierno que ya llegó a una situación eminentemente totalitaria en donde lo único que importa es mantener el beneficio de unos pocos que se han enriquecido de una manera corrupta por cuenta del manejo turbio de los dineros del Estado. Llegar a Palacio de Miraflores implica demostrar la capacidad que tiene el pueblo. No olvidemos algo, Idania, y quizás Thais nos puede completar este tema: la soberanía reside en el pueblo decide los cambios políticos, los tiranos son ejercicios pasajeros que no solamente afectan la vida política de un país, sino que también tienen fecha de caducidad. Ya le voy a dar la palabra a Thais, pero quiero hablar de lo que también ha pasado en paralelo a toda esta cantidad de gente que vemos en las calles o que vimos en las calles de Venezuela, y es la represión, que tampoco faltó. Se produjo en el estado Táchira, por ejemplo, se produjo también en Maracaibo, capital del estado Zulia, se produjo en Mérida, donde creo que fue el foco de mayores enfrentamientos. Entiendo, y ya nos va a decir nuestro amigo Leonardo León, periodista, reportero gráfico, que hubo más de 20 heridos. Leo, ¿es así? ¿Qué pasó en Mérida? Bienvenido. Ivana, buenas tardes. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora tu programa. A las 5:22 hora de Venezuela, ya la cifra de heridos remonta prácticamente los 60 lesionados, en su gran mayoría impactados por perdigones, muchos de ellos con sus rostros afectados. Me acaban de confirmar que 2 estudiantes de la Universidad de los Andes están entrando a quirófano en este momento en el principal centro de salud de la capital merideña, en razón de las lesiones que tienen en sus ojos. De la misma manera, el hospital de la universidad, que se conoce como Iscamíbula, que es un centro integral de salud, está declarado en emergencia, en su emergencia o en su sala de atención inmediata, porque hay gran cantidad de personas allí heridas que afortunadamente no hay ninguna grave, pero están siendo paulatinamente atendidas. El saldo en Mérida es una patrulla de la policía del estado afectado, totalmente incendiado, un vehículo particular, otros con destrozos. Hay denuncias de parte y parte. La máxima autoridad regional hace una hora aproximadamente acusó a dirigentes de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y de la Mesa de la Unidad de haber propiciado estos hechos violentos. Por otra parte, la dirigencia estudiantil encabezada por Jorge Arellano, José Carrero, entre otros, ha manifestado que hay evidencias plenas del matrimonio o de la fiesta colectiva donde la fuerza pública operó y actuó, y hay algunas fotografías rodando en las redes, de manera conjunta para atacar una marcha que llegaba a un sitio de la ciudad y se cumplía de manera pacífica. También ruedan algunas fotos en la red donde se indican algunos funcionarios del gobierno regional que aparecen con algunas armas de fuego
y que pudieran estar involucrados en estos hechos de agitación. A esta hora, la capital merideña no hay transporte, está totalmente sola, permanecen algunos focos de enfrentamiento en la periferia de la ciudad, y se ha convocado para una gran asamblea universitaria ya prevista antes de estos hechos para el aula magna o el rectorado de la Universidad de los Andes mañana a las 9 de la mañana. Ese es un poco el panorama, pero la cifra de personas heridas, particularmente en su gran mayoría por perdigones, alcanza más de 60. Wow, una cifra realmente impresionante. Una sola pregunta, Leo, gracias por tu reporte, siempre tan atento con nosotros a informar a través de NTN 24 a los venezolanos y a la comunidad internacional. ¿Por qué la violencia? Es decir, ¿por qué este saldo tan terrible de más de 60 heridos? ¿Por qué hay estudiantes que pueden perder los ojos a causa de los perdigones? Es decir, ¿por qué se le fue de las manos la protesta de hoy? Bueno, fíjese quienes nos están escuchando, la situación estaba tornando totalmente tranquila. Sin embargo, cuando la marcha llegó a una cuadra de la gobernación de Mérida, fue desviada por los piquetes policiales, y quienes arremetieron contra esta marcha son los que se conocen aquí como grupos de motorizados parapoliciales o paraestatales. Estos grupos habían sido convocados en militancia, no toda, por supuesto, porque no hay esa intención de actuar contra semejantes. Actuó tapado con los gases lacrimógenos contra quienes allí manifestaban. La manifestación en Mérida estaba escasamente a 200 metros de llegar a la tarima, donde ya estaba previsto su arribo definitivo. Era una marcha multitudinaria de muchas personas de la tercera edad, muchos universitarios. Recuerden que esta es una ciudad con 52.000 estudiantes. En fin, todo estaba allí, pero ciertamente hay una represión encarnizada contra este tipo de manifestaciones. Leo, como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos atentos a lo que ocurra allí en Mérida. Ojalá, digamos que esta confrontación llegue hasta ahora. Habrá que esperar esa asamblea que va a realizarse en el aula magna para el día de mañana. Gracias a Leo Periodista. Así lo consiguen ustedes en su Twitter, que siempre tiene información. Thaís, la represión no podía faltar. No hablemos de lo que está pasando en Táchira y lo que ha pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia. No tengo estadística, no tengo cifras, pero sé que también hay una gran cantidad de heridos. Leo nombraba algo que vivimos hoy, quienes estuvimos en la marcha, quienes nos trasladamos a lo largo y ancho de donde se desarrollaba. Son los motorizados del régimen, Idania y Jairo. Son los motorizados que nos amedrentan. Son motocicletas sin placas con dos hombres que siempre van armados y que se trasladan y se incorporan a las marchas de la oposición. El objetivo de esto siempre es crear zozobra y es prender las llamas para que ocurran eventos donde existan heridos y donde todo termine muy mal. Es por esto por lo que Nicolás Maduro se tiene que ir. Desde que está en el poder hay 7 grupos parapoliciales, además avalados por la Gaceta Oficial. Nicolás Maduro está trincherado en el poder con un grupo muy pequeño. Y aquí es donde yo quiero hacerle un llamado, Idania, al pueblo chavista, al pueblo que todavía cree en el modelo que instauró Hugo Chávez Frías, pero que no se siente identificado con Nicolás Maduro y ese cuarteto de hombres, como los militares que ayer se pronunciaron, pretendían hablar en nombre de la Fuerza Armada Nacional, y los venezolanos sabemos que no es cierto. Fue un grupo que habló en nombre de quienes están en el poder, no en nombre de la Fuerza Armada Nacional completa, y eso lo sabemos. A ellos también les hacemos un llamado. Nos han coartado nuestros derechos, nuestra libertad, a despojar a Nicolás Maduro del poder de la forma democrática. Ellos son quienes han roto el hilo constitucional, y la Asamblea Nacional del domingo decretó una dictadura en Venezuela. Va Nicolás Maduro a un juicio y tienen que entenderlo. Yo llamo al pueblo chavista para que se una el viernes a la gran concentración de quedarnos todos en nuestra casa en el nacional y que nos acompañe, que vayamos todos, porque viene todo Venezuela Miradores a entregarle a Nicolás Maduro su carta de elección, porque se va del poder de Venezuela. Thaís, Jairo, si esto ocurrió hoy,
pienso, ¿qué puede pasar el 3 de noviembre? Es decir, la presencia de grupos paramilitares a los que se refiere Thaís, llamados colectivos, los hemos visto en diferentes oportunidades. Creo que nos impresionó a los tres y a quienes nos están viendo seguramente el saldo de heridos solamente en Mérida. Estamos hablando de 60 heridos. Vieron algunas fotografías, las redes sociales están inundadas de ellas. Si esto ha ocurrido hoy, no puedo dejar de pensar que puede pasar el 3 de noviembre, pero ¿esta es la respuesta ante el temor de la gente en la calle? Y Dania, yo creo que este tipo de ejercicios de paramilitarismo no solamente involucran a actores políticos que toman la decisión de buscar la represión por vías que puedan ser interpretadas de una manera distinta y que no enloden las manos de las autoridades públicas, pero sabemos por motivos eminentemente históricos que terminan siendo esas autoridades las que deben responder por la fractura y la violación a los derechos humanos. En segundo lugar, y Dania, muy seguramente el 3 de noviembre esta situación va a ser mucho más fuerte, porque entre más sube la temperatura de la protesta popular, de la necesidad del cambio, de la expresión de consignas políticas en el espacio público, estas personas se desesperan más, pero todo tiene un límite, y Dania, muy seguramente la propia fortaleza de la protesta, la toma por parte de los ciudadanos venezolanos que buscan el retorno de la democracia, termina por amedrentar a este tipo de actores que, por sicarios que sean, también tienen intereses populares. Realmente es una situación difícil, complicada. Thaís, te agradezco mucho el tiempo. Ya saben que es un tirano en televisión. Quiero despedir a Thaís Peñalver, abogada, analista política, escritora, columnista. Thaís, gracias por acompañarnos. Mucho queda por conversar, mucho todavía por ver en Venezuela. Habrá que esperar. Se queda algo, y Dani es una gran conductora de radio. Thaís. Una gran conductora de radio. Claro, en su programa diario, Thaís hace un programa diario en Venezuela. Ya ves, Thaís, ya ves, Jairo te oye. Desde aquí, pero te oye. Jairo, ya ha estado invitado a mi programa. Gracias a los dos queridos amigos, ustedes dos, por estar pendientes de nosotros. Para mí es importante hablar en nombre de todos los venezolanos y expresar esta angustia y esta felicidad simultánea, porque estamos en los albores de la libertad de Venezuela. Gracias a ustedes por invitarme.